Hola, soy Pablo. En este vídeo vamos a aprender a sacarle todo el partido a nuestra cámara reflex. En general, las cámaras funcionan bastante bien en automático, pero con el manual vuestros cortos saldrán mucho más chulos y sobre todo cinematográficos. Vamos a ver un poquito de teoría, pero tranquilos, son cosas básicas para que grabemos con la luz adecuada, es decir, calibrar los valores de velocidad, apertura e ISO. Un vídeo no es más que fotos en movimiento. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que darle la luz adecuada a nuestras imágenes. Ni poca como la imagen de la izquierda, ni mucha como la imagen de la derecha. Tenemos que conseguir un equilibrio entre estos tres valores, ya que si tocas uno afecta a los otros dos. A esto se le llama triángulo de la exposición. Si tocamos un valor, lo tenemos que corregir variando los otros dos. Recordemos, la velocidad, la apertura y el ISO. Pero ojo, a veces queremos dar algún efecto a nuestros vídeos, un efecto borroso, súper iluminado como si estuviéramos en un interrogatorio, eso ya depende de la idea que quieras plasmar. Por ejemplo, si el efecto que nosotros queremos en nuestra imagen es que el personaje principal se diferencie de los otros personajes y queremos que se desenfoquen los otros personajes, utilizaríamos un valor de diafragma de 1,4, que es un diafragma muy abierto, y entonces lo compensaríamos con los otros dos valores. Si por ejemplo lo que queremos es hacer un paisaje, utilizaríamos un valor de diafragma de F22, es decir, un diafragma muy cerrado. Si por ejemplo queremos una escena de acción, utilizaríamos una velocidad de obturación rápida y compensaríamos con la apertura y con la sensibilidad, como en la imagen de la bicicleta. Si por el contrario nos falta mucha luz y no podemos iluminar, utilizaríamos un valor de ISO alto, teniendo mucho cuidado porque eso puede generar ruido en la imagen. Que no cunda el pánico, lo sé, ¿de qué me está hablando este tío? Tranquis, veréis cómo según vas practicando todo parece más fácil. Por eso lo mejor que podéis hacer es toquetear vuestra cámara. Trastear y probar, no tengáis miedo, lánzate a conocer tu cámara. No importa que salga mal a la primera, veréis cómo seguimos mejorando. En esta cámara, los valores de ISO, velocidad y apertura se toquetean con las ruletillas. Normalmente, pues están delante o detrás, esta porque es una Nikon y en las Canon suelen utilizar una ruleta en esta parte. Pero todo eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de cambiarlos para que lo entendáis mejor. Esto es un simulador para que veáis lo que podríais ver en la cámara. Tenemos el valor de apertura, como habíamos dicho, el valor de obturación un poco más abajo y abajo del todo el valor de la sensibilidad ISO. Con estos tres parámetros nosotros movemos la imagen a más luminosa o más oscura. Si vais jugando con estos valores vais viendo cómo cambian. Bajando o subiendo la apertura nosotros cambiamos la luminosidad de la imagen. Podemos compensarlo, como habíamos dicho, con los otros valores, subiendo o bajando. Si vemos que tenemos poca luz y queremos subir el último valor de sensibilidad, lo podemos subir. Como está muy luminoso, lo podemos bajar bajando los otros valores. Una vez que hemos visto los conceptos básicos de fotografía, entendemos cómo funciona nuestra cámara. Vamos a ponernos manos a la obra. Ahora veremos en 6 pasos cómo preparar nuestra cámara para grabar cortos. Seleccionamos la calidad de vídeo en el menú de nuestra cámara. La mayoría de las cámaras reflex graban en HD. Esto es con una definición de 1080 x 1920. Algunas incluso graban en 4K. 1080 nos va a dar nitidez de sobra. Una de las principales pegas que tienen las cámaras reflex es el enfoque automático. Es muy lento y con poca luz no termina de ir bien. Por eso activaremos el modo manual. En el objetivo de nuestra cámara, el enfoque lo tendremos que hacer girando el anillo del objetivo. Nuestros ojos identifican inmediatamente el blanco, pero la cámara tenemos que decirle dónde está. Por esto a veces nos salen los vídeos con un color algo raro. A esto se le llama balance de blancos, y lo cambiamos en el menú. La función automática funciona bastante bien, pero en algunos casos tendremos que ajustarla. Podemos ajustarla mediante los presets de la cámara: soleado, nublado, sombra, luz de tungsteno, luz de fluorescente, dependiendo de dónde tengamos pensado grabar. Pero hay veces que el color nos sigue amarilleando, o nos sale muy azulado, o con tonos rojizos, entonces lo podemos ajustar mediante la función de temperatura de color. Esta es una graduación de la luz en base a su color, de la luz más fría, azul, hacia la luz más cálida, roja. Muchas veces la mejor opción es hacerlo personalizado.
en el lugar donde vayamos a grabar. Para eso le tenemos que decir a la cámara cuál es el blanco. Eso lo haremos haciendo alguna foto en un elemento blanco dentro de la escena. Lo más fácil es una hoja de papel. Y seleccionaremos esta imagen como balance de blancos personalizado. Una vez tengamos el balance hecho, prepararemos la apertura que vamos a utilizar. Esta dependerá de lo que queramos hacer y de la cantidad de luz de la que dispongamos. Dependiendo de la apertura variará la profundidad de campo, lo que quiere decir que tendremos más o menos desenfoque. Si por ejemplo abrimos el diafragma a 1.4, tendremos un desenfoque mucho más bestia. Como podemos ver en las tres figuras, solo podemos ver foco en una, el resto están desenfocadas. Y si por ejemplo enfocamos a la primera figura, la segunda se ve desenfocada y la tercera apenas se distingue. Con las matrioscas nos pasa lo mismo. En cambio, si cerramos a f5.6, vemos que el desenfoque es bastante más suave. Si seguimos cerrando hasta f16, veremos que el desenfoque es muy leve y apenas se nota. Por ejemplo, si quisiéramos darle importancia al contexto en el que se mueve nuestro personaje, tendríamos que cerrar el diafragma para que el fondo no se difumine, como en esta imagen. Pero ¿para qué querríamos desenfocar a algunos de nuestros personajes? Muchas veces en los diálogos puede ser un recurso interesante, mantener al personaje que está hablando enfocado y al que escucha fuera de foco, como en esta conversación entre Vladimir y José. No es muy recomendable usar velocidades rápidas por encima de 1/50, sobre todo en interiores. Si tenemos una televisión puede hacernos efectos raros. También podemos tener distorsiones muy graves si subimos la velocidad en sitios que estén iluminados con luces de fluorescente, como por ejemplo los de una cocina. Todas las cámaras reflex llevan un micrófono incorporado, pero la calidad del audio que nos ofrecen suele ser muy pobre, porque atrapa todo el ruido de la cámara y no se puede dirigir. Esto es, se captará el diálogo de los personajes, pero también la radio de la vecina, el coche que pasa por delante de casa o la música de tu hermana o hermano. Para dirigir la grabación de sonido a lo que nos interesa, podemos acoplarle un micro, unidireccional o de cañón, con el fin de registrar el audio que realmente necesitamos. Por ejemplo, en este caso grabaremos solo el diálogo de Vladimir y José y no el del señor Mono. Si solo queremos grabar el audio de la voz, podemos usar un micrófono de corbata, que registrará solo lo que diga nuestra actriz. Intentaremos disimularlo todo como podamos, evitando que roce con cualquier tejido, o de lo contrario tendremos unas interferencias muy desagradables. Una vez tengamos el micro conectado, vamos a decirle a qué volumen grabar el sonido. Para eso accederemos al menú del audio. En condiciones normales, el modo automático suele funcionar bastante bien. Normalmente, las barras de medición de audio se tienen que situar entre los valores 0 y 12, evitando siempre que llegue a la zona roja. ¿Y qué pasa si mi cámara no tiene entrada de micrófono? En este caso podremos utilizar la grabadora de nuestro móvil, el micrófono de manos libres como si fuera un micrófono de corbata y editarlo luego en la edición. También os recomendamos grabar antes y después de cada escena un poquito más, y así no nos pillaremos los dedos y no nos faltará nada a la hora de la edición. Para sincronizar el sonido de nuestro móvil y el de la cámara, podremos dar una palmada entre el objetivo de la cámara y el micrófono. Así, en la edición, sabremos cuándo empieza visualmente la grabación. Y con esto ponemos fin a cómo manejar nuestra cámara reflex para hacer cortos. Muchísimas gracias.